Saludos de nuevo, pilotos. Estoy aquí en un nuevo vídeo, en esta ocasión, como veis, con la Speed 400 para reseñaros mis impresiones sobre los primeros 1000 kilómetros recorridos. Pues en esta moto, igual que en la Monkey la semana pasada, también he completado el rodaje, o por lo menos la primera parte del rodaje, los primeros 1000 kilómetros. Tiene ya el aceite cambiado, el filtro, revisado toda la moto en general. Y bueno, ha pasado lo que sería la primera parte del rodaje, que como digo son los primeros 1000 kilómetros. Digo la primera parte porque esta moto tiene la particularidad de que el rodaje tiene como dos fases, digamos. La primera, que son los primeros 1000 kilómetros en los que no se debe pasar de 6500 revoluciones, que como digo son esos primeros 1000 kilómetros, y la segunda, entre los 1000 y los 1500, en los que Triumph recomienda que ya se puede alcanzar la velocidad máxima del motor, régimen máximo del motor, pero por periodos cortos. Se supone que a partir de los 1500 kilómetros ya la moto se puede usar en toda su plenitud, libremente, digamos. Pero bueno, digamos que la parte más delicada, que son esos primeros 1000 kilómetros donde no se puede pasar de 6500 revoluciones, está pasada. El tema es que, como digo, pues ya os puedo comentar unas impresiones más claras de lo que es la moto. Y bueno, la verdad es que en líneas generales, digamos que estoy muy contento con la moto. Es lo que esperaba, pero mejorado, digamos. A esta moto, de hecho, he sido incapaz de encontrarle así algún defecto que diga esto no me gusta, esto está mal hecho, esto está mal montado, esto responde mal. Me cuesta encontrarle defectos a la moto. Habría que ponerse ya en plan muy de cogérsela con papel de fumar, como se suele decir, para sacarle defectos. Pero bueno, ahora os comentaré algunos detalles. Más que defectos son características peculiares de la moto. No me atrevería a llamarle defectos porque en líneas generales todos los apartados de la moto responden muy bien. No tengo ninguna queja de ninguno. Y respecto al resultado, lógicamente es pronto para hablar, porque recordar que este modelo aquí en España y en Europa ha llegado en enero de este mismo año, 2024, con lo cual las unidades que hay tienen todavía muy poco tiempo y pocos kilómetros como para hacer un juicio sobre la fiabilidad a largo plazo. Pero bueno, hasta ahora, que yo sepa, no se reportan problemas graves de esta moto, defectos congénitos del modelo, digamos, salvo un detalle que tuvo al principio, en las primeras unidades que llegaron, que se distribuyeron, que tenía un fallo, por lo visto, con el inmovilizador, con el software más bien del inmovilizador, que lo que sucedía era que no se sincronizaba bien con la llave, y al dar el contacto le dabas y no arrancaba la moto, no arrancaba, no reconocía la llave, digamos. Pero bueno, eso a fecha de hoy ya está subsanado con un software nuevo del sistema del inmovilizador, ¿no? Es el único fallo así que haya visto yo, leído, que me haya llegado a mi conocimiento, digamos, sobre esta moto. Por lo demás, nada así que reseñar de manera grave para un modelo que, como digo, no lleva ni un año en el mercado. Entonces, mis impresiones sobre la moto y estos primeros 1000 kilómetros. Pues muy contento, como vuelvo a repetir, porque en líneas generales, como comento, no he sido capaz de encontrarle ningún defecto. Frenos funcionan bien, motor funciona bien, cambio funciona muy bien, embrague, las marchas se nota perfectamente el enclavamiento tanto del punto muerto como de las marchas. Los mandos responden muy bien, comodidad muy bien, en fin, en líneas generales ya digo, no soy capaz de encontrarle ningún defecto claro a la moto, digno de reseñar. Son más bien características peculiares. Puesto a ser ya un poco, digamos, pijotero, por decirlo así, se me ocurre, bueno, no es un defecto, pero bueno, es una característica que se le podría mejorar, que es que las manetas podrían ser regulables, no son regulables, pero bueno, es que en una moto de este corte y de este precio, ninguna lleva manetas regulables, que yo sepa.
Luego, otra característica así peculiar del cuadro de mandos, por ejemplo, el cuadro de mandos es una mezcla de analógico y digital, y no es que sea un defecto, ya digo, pero es una característica que me hubiera gustado que el cuentarevoluciones fuera aquí en la aguja, estuviera en grande, digamos, más visible, y el velocímetro en número, en lugar de al revés, que tiene el cuentarevoluciones ahí en digital, pero con una escala tan pequeña que se ve muy mal y cuesta mucho distinguirlo, ¿no? No es que sea un defecto, pero es una característica mejorable. Pero bueno, Triune ha decidido que quizás sí tenga un aspecto más clásico y bueno, lo ha dejado así. Luego, otra característica peculiar, no es que sea un defecto, ya digo, pero es una característica peculiar de la moto, y a ver si me puedo agachar, es que el vaso de expansión de líquido refrigerante de la moto, fijaros dónde va aquí debajo, justo lo que sería la quilla. Pero bueno, en una posición un poco peculiar, pero va protegido por la placa esta de plástico y por un armazón metálico que lleva ahí debajo, ¿no? Entonces es un sitio que a priori pudiera parecer arriesgado, pero ya digo que va protegido con esta placa de plástico y un armazón metálico que lleva ahí. En cualquier caso, va mucho mejor que en las típicas motos naked japonesas, que suelen llevar el filtro de aceite ahí en el frontal, como esperando a que le dé una pedrada disparada por la rueda delantera, ¿no? Y todo lo que es el conjunto del cárter de la moto va completamente al aire. En las motos japonesas naked eso suele ser muy habitual. El filtro de aceite, como digo, ahí apuntando hacia la rueda, bien preparada para recibir un impacto, y el cárter totalmente expuesto. Esta, por ejemplo, a pesar de ser una naked, lleva muy buena protección, digamos, de los bajos. Lleva la placa esa protectora, aunque sea de plástico, y todo muy bien recogido. Y el filtro de aceite va aquí, detrás de esta tapa, muy bien recogido también. Son características de la moto, pero ya digo, no las puedo considerar defectos. Entonces, me cuesta encontrarle defectos a la moto. La postura es también bastante buena, bastante cómoda. No es la Royal Enfield Classic 350, pero bueno, el asiento es muy cómodo, la ergonomía con el manillar también, aunque vas un poquito más echado hacia adelante. Las estriberas están un poquito más retrasadas, todo esto comparándola con la Classic 350, pero es una postura bastante cómoda para una naked. Y en líneas generales, como comento, muy bien. El motor ya responde con mayor contundencia, sube de vueltas con mayor rapidez, ya he podido apretarla un poquito más y la moto la verdad es que responde y tira. No me atrevo a hablar de prestaciones a nivel de velocidades máximas y eso porque bueno, aquí en España ya sabéis que eso está muy vigilado y muy controlado. Pareces prácticamente un delincuente si te pones a hablar de velocidades máximas y esas cosas, pero bueno, siempre hablando de prestaciones en circuito, por supuesto, tengo constatado que la moto alcanza sobre 160 km/h de marcador y con una aceleración de 0 a 100 en torno a los 7 segundos, 7 y algo, lo cual está bastante bien para el tipo de moto que es. Una característica que debéis tener en cuenta, bueno, yo ya me he dado cuenta, pero vamos, que debéis tener en cuenta si estáis interesados en esta moto y en función del uso que le vayáis a dar, es que tiene los desarrollos del cambio bastante cortos. Bastante cortos, quiero decir que esta moto, esa velocidad máxima de alrededor de 160 km/h en circuito, la alcanza en sexta velocidad y muy por encima de su régimen de potencia máxima, que está sobre las 8.000 revoluciones. Es decir, esta moto corta inyección a 9.500 revoluciones, pues en torno a ese régimen alcanza la velocidad máxima. O sea, quiero decir que la moto es capaz de aprovechar, el motor es capaz de aprovechar la sexta velocidad a tope, o sea, alcanza su velocidad máxima en esa marcha al límite de revoluciones. Eso no suele ser habitual en las motos modernas, en las que suelen tener desarrollos muy largos, en los que el motor no es capaz de arrastrar ese desarrollo, no es capaz de alcanzar la velocidad máxima en la velocidad más alta, porque no puede, es demasiado largo. En esta sí, tiene los desarrollos muy cortos y
como digo, alcanza la velocidad máxima en la marcha más alta, en sexta, a tope de revoluciones. Eso, como casi todo en la vida, tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que tiene muy buena respuesta en todas las marchas y todas las marchas son plenamente utilizables. De hecho, la moto responde muy bien tanto en sexta como en quinta a velocidades bastante bajas y tiene bastante respuesta, buena respuesta en esas marchas en cualquier régimen. La parte mala, como podéis suponer, es que si usas la moto en carreteras rápidas, nacionales rápidas o autovías, pues claro, el motor va a trabajar bastante alto de revoluciones. Daros cuenta, esta moto a 120 km por hora, velocidad máxima legal aquí en España en autovía, pues trabaja ya a 6.500 revoluciones, casi 7.000. Entonces es un régimen relativamente alto. Tiene todavía buena respuesta y le queda bastante espacio, digamos, para estirar más, pero es un régimen relativamente alto. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que eso hay que tenerlo en cuenta en función del uso que le vayas a dar. Aunque no es una moto pensada para circular por autovía, puedes hacerlo, por supuesto, pero no es una moto pensada para ir a velocidades sostenidas altas por autovía, porque no tiene protección aerodinámica, tampoco tiene mucha capacidad de carga. Puedes ir, pero su uso ideal es carreteras reviradas, secundarias y con curvas. Ahí va fenomenal, con esos desarrollos de cambio. En autovía, o si el uso que le vais a dar va a ser prioritariamente circular por carreteras rápidas a velocidad alta, sí que sería conveniente, o yo lo veo recomendable, alargar el desarrollo poniéndole un piñón de salida, por ejemplo, de un diente más. Esta moto tiene un piñón de salida de 15 dientes, pues ponerle uno de 16, que yo creo que iría la moto más desahogada a un régimen de giro más bajo, a costa lógicamente de perder aceleración y recuperación, pero bueno, no se puede tener todo, tienes que elegir. Bueno, un defecto no es exactamente un defecto, como comento, pero una particularidad de la moto es que como comenté en los anteriores vídeos sobre la Speed 400, tanto en las impresiones como en la presentación de la moto, es que la particularidad que tiene, insisto, no es un defecto, pero es una particularidad, es que es una moto con un motor muy vivo de reacciones, sube muy rápido de revoluciones, y eso unido a que el acelerador electrónico es muy sensible, es un poquito delicada, digamos, de llevar a baja velocidad. O sea, cuando vas por ciudad a muy baja velocidad, 20, 30, 40, o por carreteras muy ratoneras a esa velocidad, insisto, como el acelerador es tan sensible al ser electrónico, hace la moto un poco brusca, es decir, el momento de dar gas, quitar gas, dar gas, quitar gas, pega algunos tirones la moto de vez en cuando. No es tan suave y tan fina y tan agradable de llevar como una Royal Enfield Classic 350 o como una Triumph Scrambler 900, por ejemplo, que son motos, digamos, con una respuesta más lenta del motor. La Scrambler 900, por cierto, también tiene acelerador electrónico, pero como el motor es más dócil, digamos, más suave, no se nota tanto como en esta. En esta, como digo, es un poquito delicada de llevar a baja velocidad por esas características, por el acelerador electrónico, que es muy sensible, y el motor, que tiene una respuesta bastante viva. Entonces, como vayas así despacio, el tacto de dar gas, quitar, puede hacer que la moto dé tirones si no tienes bastante experiencia y vas jugando con el embrague y con las marchas. Es una característica de la moto, no es un defecto, pero que se nota mucho, y yo lo noto más viniendo de una moto como la Classic 350, precisamente, que es todo dulzura y todo suavidad a baja velocidad y en ese acelerar y cortar gas. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la hermana de esta moto, la Scrambler 400, trae un desarrollo todavía más corto. Trae un piñón de salida de 14. Tiene su lógica, ya que esa moto pues, está pensada para circular en plan doble propósito, por carretera y por pistas forestales y caminos, con lo cual es entendible que tenga un desarrollo todavía más corto. Pero claro, el problema es que esa moto le pasa lo mismo que a esta, pero más acusadamente, si vas a ir por carreteras rápidas, porque
el desarrollo, como digo, es un poquito más corto por ese piñón de salida más pequeño. Esa es la reseña, digamos, más importante que os puedo hacer de la moto. Por lo demás, el consumo hasta ahora en rodaje está en torno a los 3 litros, bastante por debajo de lo especificado por Triumph, que da a esta moto un consumo medio de 3,5 litros. Lógicamente entiendo que a partir de ahora, ya con el rodaje hecho y conforme le meta más mano, digamos, el consumo subirá un poquito, pero yo creo que va a estar por ahí, en torno a los 3,5 litros más o menos cada 100 kilómetros. Por lo demás, como comento, muy contento con la moto. Es de las pocas motos que he probado últimamente que no soy capaz de sacarle ningún defecto así importante. No digo que no los tenga, pero yo no se los he encontrado, por lo menos defectos serios, salvo esas características que os he comentado. La verdad es que lo que ha conseguido Triumph con esta moto, Triumph es en asociación con Bajaj, recordar que esta moto realmente es Triumph de diseño, pero está fabricada por el gigante indio Bajaj. Lo que han conseguido es un producto muy redondo, porque en líneas generales tiene un precio bastante bueno, tiene un equipamiento bastante bueno, la moto tiene bastante buena calidad percibida y digamos que se desprende al verla, y lo veo un producto muy redondo para la cilindrada que tiene. O sea, es una moto de 400 con 40 caballos, sus 6 marchas, su embrague antirrebote, su ABS, su control de tracción, su iluminación completamente LED, horquilla de 43 milímetros, pinza delantera Vibra de 4 pistones con anclaje radial, basculante de aluminio, monoamortiguador trasero, 6 velocidades. En fin, yo creo que no se le puede pedir mucho más a una moto de esta cilindrada en ese precio. Está muy bien equipada y totalmente al día de tecnología para lo que es una moto de corte, digamos así, económico y con un diseño neo-retro, digamos. Parece que le estuviera haciendo publicidad gratuita a Triumph, pero es lo que percibo. O sea, a mí me da igual Triumph que Royal Enfield, que BMW, pero yo comento lo que percibo y lo que percibo es eso. Es una moto bastante redonda y un producto bastante redondo y bien hecho en el segmento en el que está y para el precio que tiene. Muy contento, ya os digo. A partir de ahora será cuando realmente se pueda disfrutar de la moto, porque es cuando tiene el rodaje hecho o por lo menos la primera fase del rodaje hecho, como comento, y ya se puede usar la moto en toda su plenitud, ¿no? Por lo demás, pues ya digo, existe la posibilidad a esta moto de ponerle una alforja lateral, que es lo que le pega, digamos, en esta parte. También se le puede poner un portabultos. Y bueno, ya le quedaría un poco más discutible el top case que iría colocado ahí, pero bueno, a esta moto un top case le quedaría fatal. Y tiene también otro tipo de accesorios como una pantalla aquí, una pantallita se le puede colocar para protegerla un poco más del viento, bueno, el piloto, que vaya un poco más protegido del viento, digamos. Pero bueno, eso ya son detalles de mejora a gusto del piloto. Pues nada, eso es lo que os quería comentar un poco y la reseña de la moto de estos primeros 1000 kilómetros recorridos. Como reitero, un producto muy redondo, muy contento con la moto, no le veo hasta ahora defectos importantes que reseñar. En líneas generales funciona todo bien y como comenté en el tema de la Monkey, en el vídeo de la Monkey, este será el primero de una serie de vídeos que haré sobre la moto, pues para que veáis cómo va, qué resultado está dando y mis impresiones sobre la moto en el uso que le vaya dando. Así que ya sabes lo que te toca. Suscribirte para no perderte ningún vídeo sobre la Speed 400. Yo que tú no me lo perdería si estás interesado en esta moto o te gustan las motos en general. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, si no, pues dale al dislike y en cualquier caso nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre, pilotos. Nos vemos. Chao.